Buenos días Venezuela, la Venezuela posible, la Venezuela que está hoy proyectada en este año bicentenario a ser juntos todos una gran familia que logra de lo pequeño en lo cotidiano la prosperidad, el Estado social. Y ahorita leyendo un poco, ¿vale? Quiero agradecer de verdad y felicitar a la audiencia que no ha parado en mandarme mensajes y yo replico. Hay que felicitar a todo el personal de nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con buen pie, buena cabeza con nuestro general Benzi Guerrero, general de brigada. Un saludo afectuoso a nuestro general de brigada que andaba por ahí ahorita. Pero fíjate, ¿por qué hay que felicitarlo? Porque ya hay programaciones insertadas en lo que debe ser el ser militar. Entonces hay que felicitar a nuestros tenientes, a todo un equipo de producción, de directores, de lo que es hoy cubrir en primera línea todos nuestros eventos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con profesionalismo. Y desde ahora en adelante se van a empezar a ver, se van a empezar ya a vislumbrar, por eso es que te digo, quédate aquí, no te me separes de nuestra televisora y del circuito radial Tiuna. Dos estrategias hermanas. Aquí está nuestro capitán Bracho, por ahí van activado. Está la teniente Cáceres, la primera teniente Cáceres por aquí. Y todo este equipo perfecto, el mayor también igualmente, nuestro mayor Torre. Igualmente está el sargento Salas, todo este equipo que tiene hoy, que está de guardia, pero tiene una visión estratégica en, de verdad, comunicar con pertinencia, comunicar con profesionalismo, todas y todos, sin distingo, pero es una visión que es una recomendación. Desde aquí, como siempre, con nuestro programa referente informativo, con tu programa referente informativo, estamos sin bajar la guardia, pero activados como siempre. Y bueno, aquí hoy leyendo un constructo de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de nuestro Estado-Nación, Centro Estratégico Polimológico de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, de el Vicerrectorado de Investigación, nuestro general de división, Pablo Pérez Villamizar, un saludo, como director y como vicerrector de todo esto lo que estamos haciendo. He tenido unas disertaciones en estos días de lo que es la guerra difusa, ya que la comunicación es un eje transversal en todas las dimensiones. Uno ve hoy cómo de la dimensión política, económica, social, cultural, militar, ambiental, geográfica y tecnológica, tienen hoy una apreciación desde nuestra Constitución, pero también en esta visión de lo que es una guerra difusa, una guerra multidimensional, multiforme, no convencional, que estamos neutralizando desde la República Bolivariana de Venezuela en unión cívico-militar perfecta. Y hoy tenemos un invitado de lujo como siempre, nuestro doctor Humberto Nieves, coronel en reserva activa. Apreciado coronel, bienvenido. Bueno, gracias. Tomándonos un cafecito también aquí en la mañana, bueno, café aroma. Gracias hermano, gracias por la invitación nuevamente. Café aroma, la Corporación Venezolana del Café. Mira, bueno, no podía faltar, mi coronel, porque hay varios temas que hemos dejado, porque estamos también en este año bicentenario. Mira, aquí tengo una biblioteca pegada y amalgamada a mi producción, mira. Carabobo, un punto itinerario, ¿vale? ¿Ah? Lo que es hoy, una visión hoy de ver, entender de lo que es hoy esto, mi general en jefe Jacinto Pérez Arcay, un saludo. Un saludo, aquí tenemos toda una cantidad de logros, pero estudiando. O sea, es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Usted lo sabe, usted viene a hacer ya una
unos constructos dentro de la Universidad Central, imaginémonos hoy, pues. Es decir, no te quedaste nada más en la Universidad Militar. Pero fíjate, hay hoy una visión de ver varias cosas, ¿no? El tema de la unión cívico-militar, el tema también en otro segmento, porque estamos dando como unas líneas, unas trazas, ¿no? El tema de Colombia, que eso sí me preocupa también, ¿no? Pero primero queríamos empezar en este momento lo importante hoy de una visión de Bolívar, de cómo logra y cómo no se queda en Carabobo. Se hubiera podido chinchorrear por ahí tranquilo, con los llaneros, con todo ahí tranquilito, ganamos en Carabobo, pero tuvo una visión latinoamericanista, construir una América meridional, construir hoy lo que es una estrategia perfecta para lograr tener al imperio ahí, a los imperios, al imperialismo ahí. Ahora bien, la unión cívico-militar, usted que estudia los temas de la polimología, teme la guerra, pero también estamos profundizando la paz. Primero la paz, de la guerra es la paz. ¿Qué lectura tenemos de todo esto, apreciado doctor y coronel en reserva activa? Mira, Bolívar dice, Venezuela nació un vivant, ¿sí? O sea, la concepción propia de que Venezuela nace en el fragor de la lucha, en el fragor del combate. Cuando nosotros referimos lo que es la unión cívico-militar, necesariamente tenemos que irnos al momento, vamos a plantearlo así, de la génesis de Venezuela como república, ¿sí? Que comienza con los levantamientos de los negros, José Leonardo Chirino, comienza con el 19 de abril de 1810, comienza con ese año de 1810 que, digamos así, tiene su génesis el 5 de julio de 1811, todo lo que ocurre en el momento histórico cuando Emparan llega a Cabildo y no le rinden honores, que es el primer acto de insubordinación, un hecho que la gente lo dice como muy tranquilo, muy efímero, pero es el primer acto de armas que se hace, pues una insubordinación a quien representaba nada más y nada menos que al virreinato de la Nueva Granada. Ahí entendemos nosotros que comienza la génesis de lo que es la República, ¿no? Particularmente ha sido mi idea cada vez que voy a dar un seminario, una conferencia, una clase, es no solamente quedarnos en el hecho cierto de lo que está, digamos, construido como tal, sino de ir más allá y plantear entonces la idea de pensar, digamos, o dejar la duda o dejar la idea de verificar si eso está bien o pudo haber ocurrido de otra manera, pues, o sea, lo que yo llamo el pensamiento crítico, criticar la razón en sí. Para el momento de los hechos del 19 de abril de 1810 a 5 de julio de 1811, aquí en Venezuela, digamos, lo que habían era una representación muy pequeña de lo que sería el ejército español. Los mantuanos o los blancos criollos tenían muy poca participación. Veámoslo así, pues los hacendados, algunos pues habían comprado, porque esos títulos, esos grados militares se compraban. Entonces su gran mayoría eran tenientes, de hecho Bolívar era subteniente de las milicias de Aragua. Una de las críticas que existe es que Miranda no le permitieron comprar el grado de capitán porque era hijo de la panadera. O sea que realmente aquí dentro de lo que es Venezuela, los blancos criollos, aquí no había un estamento, no había un ejército como tal. Y entonces, a raíz de que se firma el Acta de la Independencia, entonces se tiene que hacer un ejército prácticamente de la nada, pues. Y la razón o cómo se constituye este ejército es que todos estos hacendados, todas estas personas que eran, digamos, de los blancos criollos, se convierten, porque esa es la palabra, ellos se convierten en militares. Entonces, vemos que en una guerra de 1810 hasta 1821, 11 años, pues,
a 1821 aquí habían generales en jefes, coroneles, mayores generales, generales de brigada, generales de división. O sea, había toda una graduación de militares que como tal lo que eran milicianos, porque que se conozca de Bolívar, que se conozca de Sucre, que tenían formación netamente militar. El resto no eran que habían egresado pues, de escuelas o de institutos, porque también hay que entender la manera como se concibe el ser militar del momento al ser militar actualmente. Pues. Ahora, pero fíjate, mi coronel, es decir, cuando uno toca todos estos temas en varias líneas de tiempo que usted nos da, y eso es importante y le agradezco que usted haya tocado el tiempo, ese tiempo así, porque cuando uno habla de Carabobo, un punto itinerante, ya yo me propongo en decir que ya para 1821 podemos decir que se había organizado un ejército. Claro, claro. Es decir, cuando uno habla de que se había organizado un ejército, no es nada más, vamos a sentarnos, vamos a tener aquí este grupo, no, no, no. Se había dado bajo estrategias, claro, ahí teníamos ya a lo que es hoy un Bolívar ya con una cosmovisión de haber madurado. Pero, entonces, fíjate, ahí donde yo voy con una pregunta, ¿no? Podemos entonces decir que la campaña libertadora, la campaña, ojo, lo que nos están viendo, después me anotan, entonces me mandan aquellas, y quiero que sigan mandándonos mensajes. Si no, se los dejan al equipo, pero fíjate, la campaña libertadora tiene una cosmovisión hoy de entender de que hay una línea de tiempo, como lo dice nuestro coronel, que podemos reflejar 1811, 1812, 1814, que fue un año malo, un año cruel. Podemos ver el tema de Boves ahí, todo ese tema, hasta 1821. Entonces, ahí hay una forja de tiempo que el Imperio Español no midió la trascendencia de lo que pasaba dentro de las filas de la sociedad venezolana. De esa sociedad venezolana. Porque hay que involucrar al pueblo. Claro, pero es que déjame llegar a ese momento histórico. Claro. Fíjate tú, la manera como nace el ejército libertador es totalmente atípica a las maneras como se organizaban los ejércitos, por llamarle así, no decir militares, sino ejércitos, combatientes. Vamos a referirnos a Atenas, vamos a referirnos a Grecia, vamos a referirnos a Esparta, o sea, toda esa manera como se consolidaban y se constituían los ejércitos. Pues. Recordemos que en Atenas los niños nacían, ¿verdad? Y si eran varones, creo que hasta los 2 años, 3 años estaban en el seno de la casa. Y después se iban a formarse en los cuarteles. Claro. Okay. Y Europa tiene mucho, y sobre todo España tiene mucho de esa idea de cómo organizar el ejército. Francia, ajá. Pero como nace en Venezuela, es lo particular que no ha nacido sino solamente acá, pues, o sea, en otras partes del mundo no, acá. Donde cuando las haciendas se hacían cuarteles o se hacían batallones o unidades militares, no era solamente los hombres. Eran las mujeres, los viejos, los perros, las vacas, todo. O sea, era la hacienda como tal quien entraba y se constituía en una unidad militar. Y el jefe de la hacienda, bueno, se abrogaba el grado de coronel o de general, depende pues la cantidad de gente que tenía, pues, o la edad que tenía, porque también habían circunstancias propias de la edad y del poder que tenía desde el punto de vista económico. Pues. Entonces, esa idea como nace en nuestro ejército, donde de entrada ya había mujeres en el campo de batalla, es única, es singular, es propia nuestra. Y eso es lo que nos hizo a nosotros entender de que, porque hoy nosotros hablamos de unión cívico-militar, ¿cierto? Ajá. Yo te aseguro que en ese momento no se entendía de la unión cívico-militar, era el pueblo en armas, pues. Era el pueblo en armas, esa sí es la verdadera concepción del pueblo en armas. Y Bolívar entendió que ese era el ejército. Que hay dificultades desde el punto de vista de las promesas, porque una de las ideas era abolir la esclavitud, y Bolívar muere y todavía quedó la esclavitud, donde nosotros, por decirlo así, fue un ejército que combatió, y era un ejército que cualquiera diría peyorativamente, eso fue un ejército de esclavos. Sí, pero con una idea de libertad que se sobrepuso
opone a todas esas dificultades de la idea de que era un ejército de esclavos. ¿Sí? Y ese ejército que particularmente tiene sus características, no tanto en lo que fue la Primera República, sino en el inicio de la Segunda República. Ahí es donde nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque decía el profesor Lupa, que le llaman el profesor Lupa, cuando se estudia la campaña admirable, la gente habla solamente es del momento cuando Bolívar pasa de Cúcuta a San Cristóbal. Así es. Pero es que resulta y pasa que lo admirable de la campaña es cómo comienza. Porque Bolívar llega a Cartagena, en diciembre hace su famoso manifiesto de Cartagena, y en enero a él lo que le asignan son 8 soldados. Ni siquiera es que le asignan una compañía, un batallón, no, él le asignan 8 soldados. Y comienza a remontar el Magdalena con 8 soldados. Cuando él llega a Cúcuta, tiene un ejército. O sea, ahí uno puede decir que es lo verdaderamente admirable del Libertador, claro, que después de 8 soldados que le dan en Cartagena, llega a Cúcuta con un ejército. Eso es admirable, ¿sí? Y después todo lo que hizo desde Cúcuta, La Grita, Trujillo, Mérida, sí, lo que sería hoy Portuguesa, porque hay que ubicar lo que era la provincia de Barinas, llegar a Carabobo, la batalla de Carabobo que es en 1814, y de llegar a triunfar, la entrada triunfal de Bolívar a Caracas en el 14, un hombre que se había ido derrotado en el 12, es lo admirable, ¿sí? Entonces, en ese momento ese ejército que seguía el Libertador era el ejército, pues, y ahí no había ninguna idea de que era cívico-militar, era el ejército como tal. Hoy por hoy, a raíz digamos, de que la Fuerza Armada se profesionaliza, de que la Fuerza Armada, bueno, a partir de Gómez, que se comienza a profesionalizar el ejército, claro, y ahí viene el gran problema. Con Gómez, o sea, digamos, con la tutela de los Estados Unidos, se organiza lo que hoy por hoy, o como se concibe la Fuerza Armada, pues, digamos, en compartimientos, el Ejército, la Armada, nace la Fuerza Aérea. Después de la muerte de Gómez, López Contreras instituye o funda la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? En este periodo, desde Gómez hasta la llegada del comandante supremo Hugo Chávez, la idea de los Estados Unidos fue la separación, ¿sí? La separación clara de lo que era lo militar y lo que era lo civil, pues. Y era tanto de que los cuarteles o lo militar, por llamarle así, eran cotos cerrados. Eran cotos cerrados donde no se entraba, donde no se tenía información, donde solamente se manejaba información, sí, solo sí, dentro de la familia había un miembro en lo militar, pero si no se conocía nada de lo militar o no había nadie dentro de lo militar, la gente en la calle no sabía, pues. Y entonces todo era un misterio, todo era, digamos, como una cosa aparte, pues. Y llega el comandante Chávez y entonces volvemos al originario, ¿sí? A lo que decía un capellán en Barinas, cuando yo trabajaba en Barinas, que él decía, la idea era formar a los soldados con virtudes ciudadanas y a los ciudadanos con virtudes militares, ¿sí? Entonces, él lo decía de una manera muy, digamos, muy bonita, muy espontánea, ¿no? Y uno en el momento, uno decía, bueno, pero este joven o este cura, pero realmente él tenía tenía claramente la idea propia de cómo nacimos nosotros, pues. Entonces el comandante Chávez, magistralmente, dice, no, pero es que hay que volver a la génesis, y la génesis nuestra es la integración del pueblo, que hoy lo llamamos unión cívico-militar, ¿sí? Pero que cuando uno se pone a ver desde el punto de vista real, al momento de darse una confrontación acá, es que vamos a hacer todo, y yo te aseguro que nos iremos a distinguir entre los militares y los civiles, ok, porque nos conocemos, pero en esencia no, en esencia todos vamos a estar todos juntos porque somos pueblo, pues, y realmente, mira, esta idea de lo que es la milicia como tal
ha sido una idea extraordinaria porque es donde se consolida, donde tú ves realmente esta idea de lo cívico y lo militar. Fíjese, mi coronel, vamos a ir a una pausa, ¿no? Pero me agrada todo este tema porque eso va enarbolando en un imaginario que para eso estamos nosotros. No quedarnos nada más en nuestro Instituto de Altos Estudios, en nuestras academias, sino por el contrario, tú te diste cuenta cómo te enseñaba, cómo nos estaban llamando, estamos trabajando en vivo. Entonces, quiero agradecer a este arquitecto que es nuestro Dios del universo, esta visión de que hay una receptividad siempre, pero es un esfuerzo permanente de lo que estamos haciendo nosotros, también de llevar como una universidad en tu televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igualmente los que nos escuchan en el circuito radial Tiuna, vamos a ir a una pausa. Quiero de verdad irnos con Yo Soy Criollo de Julio Pantoja, por allá está nuestro primer teniente Simón Urbina, ¿vale? Quiero saludar a el equipo de nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares, del circuito radial Tiuna, y desde aquí con nuestro general de brigada, Bencí Guerrero. Vamos a una pausa, estamos hablando con el doctor Humberto Nieves y coronel de reserva activa, algo que es un tema que hay que profundizarlo siempre, que esto no nació como hacer magia. Hay una estrategia, una visión y una misión desde Bolívar hasta hoy, que es la unión cívico-militar perfecta. Vamos a una pausa y volvemos. Volvemos otra vez al aire, como nos dicen ahorita que escuchamos de allá de Máster. Aquí está Arturo con nosotros, ¿vale? Que nos está acompañando, ¿vale? Está aquí como siempre, al pie del cañón, con nuestro general Bencí Guerrero. Quiero saludar también, ahorita nos han mandado mensajes de varias unidades, a todos los que ascendieron ayer a oficiales generales de división y de brigada. De verdad que es un logro estratégico, ayer lo dijimos, ayer que estábamos en vivo, porque no hemos parado, a pesar de que hay días feriados, no hay días feriados, la televisora no se para. La televisora sigue la marcha victoriosa por generar un contacto permanente contigo. Y por supuesto, con eso que estamos hablando hoy, que es importante, que no estamos inventando el agua caliente ni nada de eso, sino cuando uno habla y está consagrado en una cosmovisión de política de Estado, no podía faltar que no nos quedáramos, mi coronel, con todo el respeto, doctor Humberto Nieves, nos quedáramos en nuestras aulas, sino que estamos tratando una concepción geoestratégica, porque cuando uno habla de la política de defensa, de la neutralización de eso que estamos hablando de enemigos imperiales, es sin duda que Bolívar asumió y no se quedó en Carabobo. No es nada más para lograr la tranquilidad de Venezuela, de lo que estaban haciendo como república, sino era consolidar un nuevo territorio emancipado, libertario, y que emergieran con ese concepto de las naciones, de esas nuevas naciones, una visión americanista, con nuestra cultura, con nuestra identidad, que es lo que hoy nuestro gobierno, liderizado por nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, saludo a usted, a la doctora Silvia Flores, la primera combatiente, pero también a toda la estructura del Estado venezolano, todo. ¿Por qué? Porque ante una guerra difusa, como empezamos en el primer momento, esa multidimensionalidad que aquí tenemos, mi almirante, por aquí está siempre, aquí lo tengo, por aquí. Venezuela potencia, paz y seguridad. Aquí estamos, aquí en esta visión hoy estratégica de entender que a los venezolanos sí podemos estudiar como lo estamos haciendo y no podía faltar que nos acompañaran soldados insignes que hacen de la forja
académica, un apostolado. Entonces, en todos estos temas habíamos dado una traza histórica, pero también contundente, de lo que hizo el padre Bolívar, y ahora aterrizando en este tiempo lo que ha hecho nuestro comandante Chávez, que inspiró un marco jurídico constitucional del cual nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene unas competencias y nosotros, ojo, todos nosotros hoy, por medio del séptimo capítulo, por ahí está el tema de la seguridad de la nación, del cual todos somos corresponsables. Tú, amiga, amigo que nos está viendo, igualmente, el que tenga alguna persona jurídica, es igualmente corresponsable con coadyuvar con la seguridad de la nación. Ahí empieza la unión, ahí empieza esa forma perfecta, que todos somos corresponsables. Nadie puede decir, yo no existo, o yo no voy, o no colaboro, porque colaborar es coadyuvar todos, todas y todos en ese juego perfecto. No es nada más la garantía de paz, sino esa cosmovisión que existe en esos 7 ámbitos, desde lo cultural, lo económico, lo político, lo social, lo ambiental, lo geográfico. Toda esa visión hoy de entender que todos somos corresponsables. Y ahí hay hoy cómo nosotros podemos servir con paz, servir a la paz, servir a esa visión que hoy, ante un bloqueo, ante agresiones permanentes, tenemos que estar todos activos, no quedarnos tranquilos, porque podemos todos contribuir. Y en eso yo quería empezar, apreciado doctor, mi coronel Humberto Nieves. ¿Qué lectura tenemos de todo esto? Luis, mira, antes de seguir, porque es que tengo una orden que cumplir, ¿no? Ayer conversaba con el almirante Orlando Maniglia, quien actualmente es embajador de Venezuela en Alemania, y me pidió encarecidamente que le enviase un saludo especial a la gente del circuito radial Tiuna. Me dijo, por favor, Humberto, salúdame con especial cariño a toda la gente del circuito radial Tiuna. Está Urbina ahorita, está el primer teniente Urbina. Sí, y está el coronel Mantilla, de verdad, saludos, Jorge. El almirante me dice, por favor, mi gente, yo soy locutor de la radio Tiuna. De verdad que quedé asombrado de que me dijese eso, porque no pensé, yo sé que tiene un programa y era locutor mío, pero de verdad que es especial cariño. En el momento que él fue ministro, estaba esto en proyecto, pero no había nacido como tal. No. Pero bueno, fíjate tú. Vamos a hablar del tema de la Unión Cívico-Militar en este momento histórico, ¿sí? Yo quiero ahora apuntar a cómo esto que hoy por hoy es la Unión Cívico-Militar, lo que fue en la Cuarta República el Comando de la Reserva del Ejército, que también trabajé ahí, ¿no? Te puedo decir que increíblemente, y es lo que a veces molesta cuando la gente habla de que la intervención cubana dentro de la organización militar y todas estas cosas, uno dice, bueno, mira, compadre, pero es que si nos vamos a eso, el famoso Comando de la Reserva del Ejército tuvo, digamos, su génesis con la tutela de los Estados Unidos, ¿sí? O sea, había un oficial especialmente para tutelar todo eso. Y por increíble que parezca, llegó un momento en el Comando de la Reserva del Ejército que no aceptaban reservistas. O sea, fíjate lo incongruente, ¿no? En el Comando de la Reserva del Ejército no aceptaban reservistas. ¿Por qué? Bueno, porque visto desde la óptica o con la narrativa que lo planteaban en ese momento, eso era algo espectacular. Esos batallones eran batallones de élite. ¿Batallones de élite en qué sentido? Bueno, porque ahí lo que habían era puros profesionales que se iban al ejército y se inscribían como soldados de reserva.
recuerdo un día que yo voy a dar una conferencia, yo trabajaba en la Dirección de Inteligencia del Ejército, voy a dar una conferencia a los batallones Victoria y Queseras del Medio, que eran los dos únicos batallones que estaban aquí en Caracas, y cuando yo llego me llama la atención de que son puras personas, o sea, vamos a llamarle así, maduras, por llamarle así, y otros muy jóvenes, pero que tenían bigote y eso. Entonces tú le veías la jerarquía de cabo primero, cabo segundo, distinguido. Entonces yo pregunto, ay, ¿por qué tú eres cabo primero y tienes los bigotes? No, es que yo soy un profesional. Ajá, pero ¿qué eres tú? No, yo soy médico cirujano. Médico cirujano, sí, yo soy el que hago las operaciones de corazón abierto en el Hospital de Clínicas Caracas. Era toda una élite. Entonces, y tú le preguntabas a un distinguido, yo soy ingeniero y el otro era abogado. O sea, era una élite. Pero en ese momento los soldados reservistas, pues los que habían pagado el servicio, no los permitían entrar. No había ingreso. No, para ellos no. Sí. Entonces tú decías, pero ya va, si este es el comando de la reserva, ¿por qué los que son reservistas no pueden venir para acá? Era una idea bajo esa, digamos, filosofía del capitalismo, de las élites, de los más actos, como tú lo quieras ver. Ahí hay un poco lo que puede ser el Estado Nacional. Ese Estado Nacional que viene inspirado en la doctrina Monroe. El Estado-Nación. Claro, pero fíjate, viéndolos allá, vamos a vernos, porque aquí es un secreto de que abajo del Ministerio de la Defensa estaba la agregaduría del gobierno norteamericano, antiguamente allá, en eso. No, y habían asesores. Bueno, entonces dentro de esa visión era entender que había un modus de entender la seguridad y lo que era la concepción militar en ese momento. Claro, porque recuérdate de que la idea particularmente era bajo la filosofía de divide y vencerás. O sea, el gobierno norteamericano ha estado claro siempre, ¿no? Y cuando, por ejemplo, tú analizas por qué el famoso Plan Colombia se llama Plan Colombia. Bueno, mira, verdaderamente que el Plan Colombia, como lo mandaron, digamos, para acá diciendo de que el Plan Colombia era el plan para que tenían los Estados Unidos para combatir el narcotráfico y, ¿cómo se llama? Y la guerrilla en Colombia. No, la verdadera el Plan Colombia realmente era analizar en contexto lo que llamó Bolívar Colombia la Grande, ¿sí? Era cómo construir desde la visión norteamericana esa visión geoestratégica del Libertador que se llamó Colombia la Grande, ¿sí? No era el plan para combatir la guerrilla ni combatir la droga, porque eso nunca ha estado en los verdaderos planes de los Estados Unidos, ni combatir la guerrilla, porque para ellos son conflictos de baja intensidad, que son conflictos internos de la nación, en este caso Colombia, y tampoco es combatir la droga, porque hoy por hoy, con 8 o 14 bases militares que tienen los Estados Unidos en Colombia, lo que se ha hecho es incrementar la producción y el tráfico hacia los mismos Estados Unidos, que es el mayor consumidor de droga del mundo. Tener hoy y entender el Plan Colombia es tener una cabeza de playa para poder dominar todo lo que es Venezuela. Todo el espacio vital de la América, porque no es nada más Venezuela. Claro, lo que pasa es porque fíjate, nada más la incidencia de entender de que la frontera de ese Estado colombiano está con Ecuador. Fíjate, ese espacio vital ahí, lo que significa hoy. Claro. Amigo, fíjate, y tener ese gobierno y ese señor ahí. Claro, pero es que fíjate tú. No es casual ahorita, fíjate. No. Y no es casual ahorita que tengamos, ella ha visitado gente del Comando Sur. El comandante del Comando claro, Sur. Y el director de la CIA. O sea, es que eso no es casual de que estén esos representantes ahí. Por eso es que esto hay que verlo con varios ojos. Por eso es que estamos hablando de la Unión Cívico-Militar, ¿para qué? Para reunirnos todos en una cofradía. Para poder llegar ahí. No, pero digo yo, es reunirnos todos para estar activos en la corresponsabilidad que tenemos en la Constitución, primero. Y segundo, el enemigo que tenemos aquí. Claro. Pero fíjate, el director de la CIA y el comandante del Comando Sur no fueron a Colombia porque se querían comer una bandeja paisa. No, es que no, me gusta la bandeja paisa, yo me voy, no, eso es mentira, o me quiero comer un ajiaco, no. Ellos fueron ya, es un plan que está concebido y que ya vemos que el plan ya está andando, ya el plan está andando. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, rápidamente, en ese entonces, volvemos a la reserva del ejército, ¿no? Cada aniversario de la reserva del ejército,
recuerdo unas imágenes donde está el traidor este de Peñalosa, que fue comandante general del ejército, con el oficial del Comando Sur. Traidor y ladrón. Bueno, ya cuando tú dices traidor, ya todos los calificativos van ahí, ladrón, sátrapa, todas esas cosas ya se intuyen que van en ese concepto. Ok, entonces fíjate, posteriormente, cuando llega el comandante supremo, que revisa todo esto, porque es que lo manda a revisar, porque como decía la canción del Che, el comandante mandó a parar. Claro. Y entonces dice, bueno, pero ¿qué locura es esta? Pues? ¿Cómo es posible que los soldados que prestaron el servicio militar y que por cualquier situación, por amor, porque muchos se fueron y no querían irse, etcétera, etcétera, quieran volver? Porque es que la ley en ese entonces permitía el reentrenamiento, pero no lo podías hacer. Fíjate, eso es importante. Ahí hay una visión de entender de que teníamos una programación y nunca... No, porque era eso, pues, era debilitar ese ejército libertador. Porque, vamos a plantearlo así, el ejército libertador, ese famoso ejército libertador, que no es juego, o sea, porque fue el ejército que liberó a Venezuela, a Colombia, a Ecuador y a Perú. Uno lo dice así como rapidito, ¿no? Pero no, es grande, pues. Entonces, ese ejército libertador desaparece en 1826, en el Congreso de Valencia, desaparece. Y de ese famoso ejército libertador, lo que quedó fue una tradición oral, desde 1826 hasta que Zamora vuelve a tomar las banderas. Sí. Pero lo que había era una tradición oral, porque ese ejército desapareció lamentándolo mucho, ¿no? Entonces, después nace un ejército con Gómez, que es este ejército que se instituyó a espaldas de la sociedad, a espaldas del pueblo, organizado en los cuarteles, con una visión norteamericanista totalmente. Y entonces vuelve otra vez, a partir del 1999, cuando la Constitución del 99, que el comandante supremo Hugo Chávez vuelve vamos a llamarle así, a organizar el ejército desde sus raíces, desde el pueblo, de permitir que el pueblo entre nuevamente a los cuarteles y que los militares volvamos otra vez de donde somos nosotros, del pueblo, porque esa es la gran, digamos, a llamarle así, la gran visión del comandante Chávez. El himno de nuestro ejército. Claro, pero es que... Somos y nos debemos al pueblo. Ajá. Porque es que, de verdad es que somos eso, porque, mira, ¿cuál fue el éxito que tuvo esta unidad de nuestra, que en su momento histórico fue a Nicaragua, en su momento histórico fue a El Salvador? Que lo dicen los mismos salvadoreños y que hoy por hoy es doctrina. Bueno, ellos originalmente estaban, digamos, tutelados por los Estados Unidos, donde hay una segregación, donde el soldado es soldado, el sargento es quien se ocupa del soldado y el oficial es una cosa totalmente aparte. Es una visión donde, digamos, de clase, pues, oficial, sargento, soldado, ¿sí? Y entonces ver cómo lo que yo siempre he dicho, pues, nosotros venezolizamos todo lo que nos llega de afuera, pues, porque evidentemente esa cultura, digamos, de los boinas verdes, que aquí se llamó los cazadores, que venían, fuimos formados allá, evidentemente que cuando eso llegó acá, por esa misma idea o por esa misma circunstancia de que los oficiales venimos del pueblo, porque yo vengo de un campo, de un barrio en Tinaquillo, yo no es que vengo de la mejor urbanización en Tinaquillo, no, yo nací en Tinaquillo. En estos días estabas por allá. Ajá, yo nací en Tinaquillo, en un barrio, y ese barrio, bueno, hoy se llama barrio, eso era un campo, porque frente a mi casa quedaba la escuela y la sabana. Así es. Entonces yo me crié en un campo. Entonces, y cuando esa doctrina nuestra que se instituye aquí, que después se llamó doctrina Cazador, donde tú veías que el oficial era parte del pelotón. Mira, hoy por hoy, saludo al coronel Humberto Simón Jiménez Villarruel, ¿no?, que fue el comandante del batallón Carabobo en ese entonces, cuando estábamos en esas operaciones en Guafita, en Guardulio, en La Charca, La Pradeña, Los Bancos, en todas esas operaciones. Él me decía, el pelotón de cazadores son 20 hombres. Entonces yo le decía,
20 soldados y conmigo 21. No, son 20 hombres contigo. O sea, yo era parte del pelotón. O sea, yo montaba guardia con los soldados. Yo tenía que estar pendiente de mis soldados. Los contaba de noche, no dormía. Entonces, esa forma de, digamos, de internacionarnos, los oficiales y la tropa, que la gente dice, es nuestra a partir, digamos, de la guerrilla para acá. No, esto es desde que nacimos como ejército en 1810. ¿Sí? O sea, es esa unión donde nosotros, es cierto, hay el respeto, cada quien se ubica en su, digamos, en su momento, pues el que es oficial, el que es sargento, el que es soldado es soldado. Sí, todos estamos claros que cada quien tiene su rol, cada quien tiene su jerarquía, ¿no? O su grado, pero a la hora de que vamos a combatir, somos todos, ¿sí? Porque la gente ubica a Bolívar como que siempre estuvo montado a caballo en la loma viendo cómo se desarrollaba la batalla. No, Bolívar también combatió, o sea, también agarró su espada y se enfrentó, pues. Poco a poco fue escalando hasta que, bueno, evidentemente, en el momento de la batalla de Carabobo, que era el estratega, porque la palabra general viene del griego, que es el estratega, él tuvo la necesidad de plantarse en un cerro o en una loma para poder divisar todo el campo de batalla y dirigirlo desde ahí. O sea, no se le pedía a Bolívar que fuese a combatir porque, bueno, habían suficientes oficiales, generales sobre todo, pues, que eran los que iban a comandar esa operación. Pero volvemos rápidamente aquí para no perder la idea. Ok, entonces el comandante Chávez instituye nuevamente que los soldados, los reservistas que ya habían pagado el servicio vuelvan otra vez, ¿sí? Y permite este hecho, digamos, no vamos a decir que inédito como tal, pero el hecho de que no sea solamente los que pagaron el servicio, es que es el pueblo. O sea, entonces tú ves damas de la tercera edad, de madura, adulto joven, como se le quiera llamar, integrada a las unidades. Mira, lo dice la periodista Madeleine García en una conversación que yo tengo con mi compañero Bernal Martínez. Diosdado lo ha dicho en su programa. Varias personas, pues, que estuvieron en esa famosa batalla de los puentes. Ubícate, la famosa batalla de los puentes. Experiencias descritas por los guardias nacionales que estaban empeñados en primera línea. Ahí yo voy, fíjate, ahí yo voy. Ahí. Policías nacionales que estaban empeñados ahí, pues ellos lo cuentan, ellos no lo dicen. Y un pueblo. Y un pueblo organizado. Entonces, ellos dicen, sí, los guardias sobre todo dicen que ellos estando ahí, era la primera vez que alguien se les acercaba con agua, con comida, con café. Sí. Entonces tú dices, bueno, así era que funcionaba nuestro ejército libertador. Que tú pusiste ahorita un tema, un ejemplo de lo que es, y quiero saludar al pueblo del Táchira. Quiero saludarlo porque ahí... A Ovidio. Sí, bueno, claro. Ahí está nuestro mayor general, Ovidio, comandante de la Red y los Andes, igualmente a todas las SODI que están ahí incorporadas. Moronta, Juliao. Y ahí está también Ferrer, mi general Ferrer en Mérida. Bueno, pero fíjate, ahí yo voy un poco, no ir hacia, porque como estamos en pueblo llano, estamos hablando de milicia, no ir arriba, sino abajo lo que tú dijiste, el guardia, el soldado, el pueblo. Declaraciones y lo que nos llegaba en ese momento. Eso fue un fin de semana y yo me recuerdo que nosotros el lunes tuvimos un programa. Entonces, lo primero que yo hice, y te agradezco ese ejemplo ahorita puntual, lo que nos están escuchando y viendo, lo que nos están escuchando ahorita en el circuito radial Tiuna, que llegamos en la frontera, ¿no? Lo importante que está diciendo ahorita nuestro coronel doctor Humberto Nieves, porque no podemos dejar de aislar las cosas. Esa unión se vio ahí perfecta. No hablemos de las personas que puedan, que tú dijiste, no, que habló no. Lo que se veía y lo que nos llegó en ese momento del pueblo llano, de cómo la gente quería defender la patria en su diferente forma de lograr coadyuvar todo, como empezamos, desde un agua, desde algo, todos coadyuvando y tomando el territorio. Es decir, no es que estaba nuestra Fuerza Armada, la policía,
que se encontraba en ese momento ahí. Estaba el protector dando la cara. Estaba Freddy Bernal, Alirio. Freddy Bernal, un saludo a él. Un saludo de verdad del riesgo de la vida de todos los que estaban ahí. Y el pueblo se empezó a incorporar. A mí me empezaron a llegar mensajes, Humberto, de verdad No, te lo y digo. que fíjate mira, que... desde el sábado, eso Ajá. fue un sábado, que estaban aquellos apátridas ahí con gandola y con todo. Yo decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando allá? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Ver cómo un pueblo asumió voluntariamente la responsabilidad de la defensa de la nación. No, y la manera, porque si tú te pones a analizar el hecho cierto como tal, nosotros pudimos decirle al mundo que nosotros defendimos nuestro territorio sin disparar un tiro. Sí. Un tiro. Sí. ¿Sí? Bueno, que se dispararon algunas gas lacrimógeno, eso es otra cosa, pero un tiro, o sea, arma, No munición pasaron. real de combate, no se disparó. No pasaron Ajá. para acá. No Y se defendió. Entonces tú llegues y dices, ajá, ¿eso qué fue lo que ocurrió ahí? Bueno, yo diría que es como dicen muchos, así como existen los mentirosos genéticos, que es una cosa intrínseca en el gen de que son mentirosos porque son mentirosos. Pues. Nosotros cuando vamos a la defensa tenemos todavía esos genes de que es el pueblo completo, o sea, no son solamente lo que hoy por hoy llamamos los militares o la Fuerza Armada, no, somos todos, porque ahí en ese momento tú veías imágenes de guardias, policías, milicianos, personas vestidas de civil, o sea, pueblo llano con su Fuerza Armada defendiendo el territorio. Mira, mi coronel, vamos a ir a una pausa. La verdad que quiero agradecer de verdad todos los mensajes que nos están llegando. Estamos en TVFan Streaming, estamos en las redes sociales, @TVFan, Twitter, @TVFan YouTube, igualmente estamos en @TVFan Instagram. Es decir, estamos activados 24 horas, 365 días al año. Por ahí el que no descanse es Arturo, ¿vale? Anda por aquí, por allá. Quiero saludar a Arturo, ¿vale? A nuestro general Bencí Guerrero, mire, mira. Igualmente a nuestro coronel Medina Zambrano, vicepresidente de la televisora. Está nuestro mayor Torres, ¿verdad? Torres, aquí no descansamos ninguno, ¿vale? Activado 24 horas con nuestra primer teniente Cáceres, aquí bien bonita, ¿vale? Como siempre, activada, profesional de la comunicación. Está nuestro sargento Sala, sargento Reyes y el sargento Pulido. ¿Usted recuerda, Pulido, que estábamos en uno de los corresponsales de La Paz? Activado, aparecía Pulido ahí con esa cámara, con esa visión, nuestro sargento, ¿vale? Fíjate, quiero saludar, antes de irnos a la pausa, a nuestro almirante en jefe Remigio Ceballos y a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, mi general en jefe Vladimir Paino López. Vean ustedes que son estudiosos postdoctores de lo que es nuestra doctrina, nuestra visión y todo nuestro Estado Mayor Superior. Nuestros almirantes y generales, mayores generales, nuestra fórmula perfecta de hoy tener un Estado Mayor Superior de primera línea, estudiosos todos. Igualmente, nuestros oficiales subalternos, nuestra tropa profesional. Igualmente, nuestra tropa alistada y el personal no militar que está dentro de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es una nueva visión que nació en nuestra Constitución y hoy, a pesar de todos los tropiezos, de toda esta guerra, de todos estos bloqueos, estamos en esa marcha victoriosa. Nosotros, a lo interno, en unión cívico-militar perfecta con nuestro pueblo, estamos marchando. Esa marcha magistral, como siempre, que nos mueve, que es la defensa, pero también el desarrollo integral de nuestra nación. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Es Carle por ahí, Carle Linares, con esa canción perfecta que es Señora, en el circuito radial Tiuna. Nos vamos en tu programa referente informativo y volvemos.
Enviarle un saludo, ¿verdad?, a la población del Táchira, pero también a nuestro coronel Mantilla, ¿vale? Está haciendo, y quiero saludar a Rey TV porque está dando luces de cómo aumentar toda la potencia en Rubio, en todos esos lados. O sea, es el gobierno bolivariano que, a pesar de que hay un bloqueo, porque ese es el tema, apreciado doctor, cuando uno no tiene bloqueo, cuando uno no tiene esta guerra operacionalizada, no se siente, pues. Pero cuando hay toda la no convencionalidad de que no es con fusiles, no es con aviones, sino por un lado, por el otro, como esos cuchillos que disparan así, ¿no? Y no se ve, es lo peligroso. Entonces lo más peligroso es eso, porque ataca primero a la conciencia. Y para eso están nuestra televisora, que es TVFAN, con bastante profesionalismo, con bastante claridad y objetividad, y también el circuito radial Tiuna. Por eso es que nos interesa hoy, como siempre lo decimos ahora, no nos deje de ver, y ahora tenemos una ventaja. Está TVFAN streaming por YouTube. Como lo dije antes, cuando ya nos fuimos de la pantalla por un momento, que venía lo que es el tema de irnos un ratico para ir a comerciales, pues. Es eso, no te despegues. ¿Por qué? Porque estos son temas que son de altura para ti, para una gente, para nuestra visión, para nuestra fórmula perfecta de entender hoy que sí podemos también estudiar, ver al enemigo, pero también ser corresponsable. Y ahí voy con un tema que quedamos en ese tiempo. Es la unión cívico-militar, que la vemos ahora diferente. ¿Por qué la vemos diferente hoy? Porque no es la guerra mediática que está ahí dándole vida a lo que son factores de desprestigio, sino entender que hay una convicción, hay una visión, hay una impronta de origen, no a Monroe, no. Nosotros no nos podemos parecer a ese modelo norteamericanista, que yo respeto al pueblo norteamericano, ni al pueblo europeo, no. Nosotros es una visión nuestra de cómo se han forjado las cosas aquí y cómo tenemos nosotros cosas aquí que podemos todos estar presentes y sumar. ¿Sumar para qué? Para felicidad, para la paz. ¿Sumar para qué? Para la tranquilidad. Y hoy, en esa cosmovisión, queríamos instrumentar en este segmento, apreciado doctor, lo importante de la unión cívico-militar en la seguridad estratégica y a la vez el enemigo de Colombia, que no podíamos dejar. Usted que es un estudioso de ese enemigo que tenemos ahí, del gobierno de Colombia, porque los pueblos somos todos hermanos en esta América que hoy diariamente tenemos que unirnos ante esos enemigos imperiales. Y bueno, más aún cuando le advertía yo a un historiador, amigo nuestro, yo le decía que se estaba gestando, o se comenzó a gestar, pues, y de hecho todavía está, digamos, ahí, pulula, una idea de muchos historiadores. Yo no voy a hablar de historiadores de derecha ni de izquierda, sino historiadores con un propósito, digamos, de incidir negativamente en todo esto, diciendo de que lo que había nacido el 24 de junio de 1821 y lo que estábamos celebrando era el nacimiento de Colombia, ¿sí? Pero de Colombia no como lo estaba planteando el Libertador, sino dando a entender que había nacido era la República de Colombia, hoy la República de Colombia per se, lo que era Nueva Granada, ¿no? Entonces yo le dije, ya va, le dije a varias personas, mira, esa Colombia que el Libertador en el parte de Carabobo dice ha nacido, o sea, ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia. Hay que ubicarse de que esa república, desde el punto de vista de lo que es la Constitución, es el proyecto o digamos, el discurso que Bolívar hace ante el Congreso de Angostura, que es lo que él dice que es la República de Colombia como tal. Ahí es donde nace verdaderamente Colombia, en Angostura, y que Bolívar sale de Angostura, pero la república, la capital de esa república sigue siendo Angostura. ¿Sí? Y todo lo que ocurre, y como lo dice el presidente Maduro, como tú lo dijiste iniciando el programa,
Bolívar se pudo haber quedado en Carabobo, que se quedó en Valencia, descansó y a dormir. Es un enfoque, Humberto, con todo el respeto, de Nicolás, que yo lo veo muy bueno. Claro. Un enfoque estratégico. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Bolívar sí, se viene el 29, llega a Caracas, pero tampoco se queda en Caracas. Entonces él tiene que volver nuevamente a salir de Caracas para llegar al Ecuador y posteriormente al Perú. O sea, porque cuando uno dice que se fue de Caracas al Ecuador, si uno no entiende, digamos, el momento histórico, presume que es que Bolívar se fue a Maiquetía, se montó en un avión y llegó a Quito. No, fue a caballo, que se fue desde Venezuela hasta Ecuador, ¿sí? Entonces, esa gesta, que tampoco era que iban con aire acondicionado, ¿no? Y llovió, dejó de llover, todo lo que ocurrió, hasta que se logra llegar allá con esa idea de darle la libertad definitiva a todo ese espacio geográfico que él había concebido geoestratégicamente como Colombia la Grande. O sea, no es, como dice, no es mamadera de gallo lo que hizo yo. Ahí hay, Humberto, una visión que yo no quiero que tú compartas, ¿no? Porque aquí, como nosotros no tenemos libreto, aquí nosotros no tenemos nada de este tipo de cosas, ¿no? Fíjate, Bolívar, cuando plasma la estrategia de la anfitrionía, se ve y se remonta, porque a mí no me gusta la palabra copiar, ojo, se remonta porque él estudiaba mucho. Él estudiaba el tema de Rousseau, Montesquieu, y se remonta también con otros tratadistas al modelo de la Esparta, modelo griego en función de ¿qué? De lograr políticas defensivas. Así como él hizo bajo su creación heroica, recuerdo a Mariátegui, ¿vale? Ni calco ni copia, creación heroica de lo que fue la estrategia magistral de Carabobo, de toda esa política estratégica de la distracción, de todo eso. Así yo me voy más adelante, cuando Nicolás, con todas las apreciaciones de diplomático estratégico, dice que Bolívar no se quedó en Carabobo. Y ahí voy a una visión. En esa geoestrategia de lograr plasmar desde Esparta, de esa visión de lo que es entender esa forma de el modelo de entender y esa visión del modelo griego, es decir, la anfitrionía de unirnos, como se unieron ellos para una defensa territorial de toda esa Colombia la Grande. Es importante hoy estudiar ese tema. Claro, porque fíjate tú, Bolívar desde, digamos, de la captura de las fragatas en el Orinoco, vamos a llamarle así, pues, donde evidentemente los Estados Unidos no estaban apoyándonos a nosotros. Claro, estaban apoyando abiertamente al Imperio Español. Aun cuando, mira, Miranda había ido a los Estados Unidos, el mismo Bolívar había ido a los Estados Unidos. Eso era, digamos, diplomacia, pero de la más traicionera, pues, porque no estaban apoyando la independencia de Venezuela como república, ¿no? Él advierte de que cuáles son los verdaderos intereses o las verdaderas intenciones de los Estados Unidos. Por eso él manifestó en esa, digamos, sentencia donde dice los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para pagar a la América de miseria en nombre de la libertad. Él advierte de que la única manera de poder contrarrestar esas intenciones de Estados Unidos era unirnos en un espacio, digamos, suficientemente grande que nos permitiese, digamos, colocarnos de tú a tú contra los Estados Unidos. Y por eso la idea de que ese ejército libertador que se logra alcanzar en 1821, que es quien le da, pues, toda la independencia a toda parte, a esta parte que conocemos, pues, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, era un espacio suficientemente grande que nos pudiese haber colocado con una organización militar para poder abarcar ese espacio, con una política de defensa, porque hay que recordar de que uno de los grandes méritos de Bolívar fue que con un ejército que comenzó con 8 hombres, por llamarle así,
y que se logró convertir como él lo dice, en el parte de Carabobo, en un ejército que ha hecho armas, o sea, el mejor ejército que ha hecho armas en un campo de batalla, un ejército donde el mismo San Martín sabía el poder del Ejército Libertador, y que en la entrevista de Guayaquil él se da cuenta de que él lo que fue a buscar fue apoyo con el Ejército Libertador. Ese ejército, a ese espacio geográfico le hubiese podido dar hoy por hoy un quieto a los Estados Unidos, pues. Lo que te iba a significar era que Bolívar salió con todo ese ejército a independizar Colombia, Ecuador y Perú, y no fue para subyugarlo, fue para darle la libertad y dejarlos libres, ¿no? O sea que esa idea de lo que fue el Ejército Libertador es lo grandioso como tal en sí mismo, pues, digamos, de la hazaña de Bolívar, ¿no? De darse esa idea, que era lo que planteaba Bolívar, porque él sabía las intenciones del norte, hoy por hoy no estuviésemos en esta situación. Pero evidentemente que los Estados Unidos, no solamente desde el momento en que le envió 2 fragatas llenas de armas a los españoles, sino de que desde ya ellos habían, digamos, estaban influyendo porque sabían pues ya prácticamente de la salida del Imperio Español, y estaban haciendo su trabajo, y de hecho lo hicieron, porque a partir de todo eso comenzaron las traiciones, ¿sí? Y las traiciones que se materializan en Santander. ¿Qué es lo que ocurrió? Bolívar estaba claro de la visión de, digamos, materializar en ese espacio geográfico un ejército o una fuerza militar que le pudiese dar, digamos, un parado a lo que era la idea de los Estados Unidos. Claro, fíjate. Es decir, cuando uno toca Junín, Ayacucho, Pichincha, todos esos momentos. Eso es la estrategia defensiva de la anfitrionía. Claro, y que fíjate que todo ese ejército no eran militares solamente, era el pueblo, lo que él iba arrastrando era pueblo. Pero vamos a ir a una pausa, pausa para volver lo que es hoy ese ejército hecho pueblo, ese ejército que se cristalizó en este día de ayer, no en un campo, pero sí en nuestra fórmula perfecta, que es el paseo monumental de los próceres. Vamos a volver con eso y vamos a ver imágenes de lo que es hoy ese ejército con nuestros 5 componentes perfectos. Es llegar y aterrizar, porque empezamos con nuestra guerra difusa, con toda una estrategia perfecta, y en este último momento con los balances no podíamos ver sino lo que escuchamos y vimos, lo que está en el circuito radial Tiuna, lo que estamos viendo en todo el sistema de medios, lo que es hoy una unión cívico-militar, un ejército hecho hoy pueblo con todos nuestros 5 componentes. Nos vamos a ir con por aquí está, con Tan rápido me olvidaste, de la Negra Linares, ¿vale? Ahí en el circuito radial Tiuna. Gracias. Tenemos todo ese equipo perfecto con nuestro coronel Mantilla. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Ya volvemos otra vez, vale, concha. Gracias, aquí está nuestro Urdaneta, es capitán, ¿vale? Vamos ascendiendo, entonces uno tiene que estar aquí activado. Que en Carabobo un punto itinerante, ¿vale? Mira, legisladores por el proyecto de constitución que reverentemente someto a vuestra sabiduría, observáis el espíritu que lo ha dictado. Padre Bolívar, constitución, visión perfecta, mi general jefe Jacinto Pérez Arcay, Carabobo un punto itinerante. Y volviendo de Carabobo a hoy, 200 años, no podía faltar esa celebración en esta semana perfecta
de lo que es el 5 de julio, firma el Acta de la Independencia y por supuesto el día de toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay unas imágenes por ahí, porque volver al 2021 es volver con esa cosmovisión, apreciado coronel y estudioso. Volver hoy a Carabobo es entender hoy lo que estamos materializando, que es la Unión Cívico-Militar Perfecta. En esta semana lo vimos con el desfile, lo vimos perfecto. Sí, fíjate tú, lo importante, vamos a plantearlo así, ¿no? Lo importante de esta celebración en particular, de lo que significa el 5 de julio del 2021, ¿verdad? Con respecto al 5 de julio de 1811. Se quedaron las imágenes por ahí, pero tengo que decirlo. Ah, ok. Claro, porque es que no, pareciera que no. Pues. Ajá. Y lo importante de este 5 de julio en el marco de los 200 años de la batalla de Carabobo. Claro, ahí vamos. ¿Sí? O sea, porque decir, sí, se cumplen 210 años de la firma del Acta de la Independencia el 5 de julio del 2021. No vamos a poner... Sigue. Pero realmente lo importante es decir que es la celebración del 5 de julio en el 2021 en el marco de la celebración de los 200 años de la batalla de Carabobo o de la campaña de Carabobo que finaliza con el desfile del 5 de julio. ¿Qué significa esto? Fíjate. Que la celebración en el 2021 del 5 de julio, con esta idea de lo que se llama la Unión Cívico-Militar, es a lo interno la idea, la visión, el espíritu del comandante Chávez de fortalecer esa unión, esa génesis de cómo nace la Fuerza Armada, en particular el Ejército venezolano, y afuera, la visión, pues lo que se quiere aprender afuera. Es importante, ¿Sí? mira Humberto, tú le diste ahorita una pincelada, ¿no? De lo que vimos en el desfile, de lo que se ve en los desfiles de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuando sale esa majestuosidad del comandante Chávez, de lo que es hoy, fíjate, de lo que la gente de afuera... Porque es la visión de afuera. Claro. Para afuera. Y para afuera y también a lo interno. Claro. Que nosotros no tenemos ya esos cuarteles cerrados para nadie. No. Sino que se está viendo ya cómo el pueblo participa corresponsablemente en todo lo que tiene que ver las políticas públicas en conjunto con nuestras soldadas y nuestros soldados. Es decir, una visión hoy que es para consolidar el Estado social. Pues cuando uno ve todo esto, yo creo... El Estado Nacional Bolivariano. Claro, pero dentro de todo esa visión que tú tienes, y yo la respeto y respeto también a todos los que estudian, podemos coincidir que hay un Estado social impregnado, Claro, que ese soldado cuando marcha, claro. que ese pueblo cuando marcha, hay una cosmovisión hoy de entender claramente de que la venezolanidad está para consolidar ese estado de bienestar. Claro, pero es que fíjate, volvemos a lo que el programa de hoy es la Unión Cívico-Militar. Claro. Y entonces yo lo que quiero reflejar es que esa celebración ayer del 5 de julio en el 2021, tomando como marco el 5 de julio de 1811, pero hoy que esa celebración está en el marco de los 200 años de la campaña de Carabobo, Claro. tiene una, digamos, una idea. Primero, a lo interno, vamos a hablar de lo interno, ¿no? Es decirle que ese principio de corresponsabilidad que está instituido en nuestra Constitución, esa unión cívico-militar que estamos cada día avanzando, es en el marco de la visión del comandante supremo Hugo Chávez de volver a la Fuerza Armada o al estamento militar a su génesis, que es el pueblo organizado, ¿sí? Tiene dos momentos, que es a lo interno, ok, todos somos corresponsables por la defensa integral de la nación, ¿sí? Pero el mensaje afuera, que es lo importante, es que cuando tú ves que ayer en especial en las unidades, digamos, en los camiones que estaban tractando los obuses, iban milicianos, que en los vehículos blindados iban milicianos, que en los tanques iban milicianos, que había una
unidad de milicianos, integrada a la Fuerza Armada, ¿cierto? Hubo también el pasaje de la sociedad, de la sociedad civil, como le quieren hacer ver, pues del pueblo organizado como tal. El mensaje es que todos estamos prestos y dispuestos a defender el territorio nacional. Humberto, quedan 3 minutos. 3 minutos quedan. Es decir, no es nada más las imágenes, porque quiero agradecer todos los mensajes que nos están llegando del pueblo todo. No nos quedemos en imágenes, que es importante. Lo que vimos ayer fue una muestra que estamos viendo ahorita, claramente, de lo que es hoy una unión, como empezamos el programa, en esa fórmula bolivariana, esa fórmula perfecta, para lograr garantizar, como lo dice el padre Bolívar, esa mayor suma de felicidad posible, esa mayor suma de estrategias perfectas para lograr eso que tú dijiste, esa estabilidad perfecta en este mundo multicéntrico. Sí, porque es que eso de ayer ya nosotros lo hemos ensayado y uno de los eventos fue la famosa batalla de los puentes. O sea, eso que nosotros estamos demostrando ayer en esa unión, en ese desfile, es que ya nosotros ya sabemos que funciona. Y sabemos que funciona en estos tiempos actuales, pero sabemos que funcionó en 1800, a partir de 1810 hasta 1821. ¿Sí me entiendes? Claro. O sea que como estrategia perfecta de la unión del pueblo organizado, funciona. O sea que merece la pena repetir esos eventos. Pues le agradezco a todo ese equipo, al mayor Torres aquí, a todos, porque fíjate, y cuando uno ve todas esas imágenes, quiero agradecer los mensajes que nos llegan también. Tenía razón mi general Bencí Guerrero, ¿no? De lograr cerrar con un tema hoy que va concatenado con nuestra Unión Cívico-Militar. No podía faltar que en esta semana de conmemoración de la firma del Acta de la Independencia, igualmente de lo que es el aniversario, un aniversario más de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. O sea, ahí se ve, ahí se plasma lo que en cada pueblo, en cada caserío, en cada ciudad, en cada urbanización, estamos unidos en unión con las misiones, las grandes misiones, es decir, todo un sinfín de cosas que hoy en cualquier cuartel, en cualquier unidad estratégica, está sin duda nuestras misiones, nuestras grandes misiones operando para garantizar el sistema de bienestar. Sí. Ojalá que podamos ver las imágenes que están igualmente el pueblo todo llano, que ahí hay una cuestión con el máster, de hace rato ya ahí. Sí, porque... bueno Luis, mira, de verdad también quiero aprovechar para despedir y saludar. Me hago vocero en este momento de la promoción general de brigada Manuel Manrique, que a partir de ayer 5 de julio cumplimos 33 años en servicio activo, se cumplieron 33 años. Conversaba con mi compañero Gamboa García en el día de ayer y bueno, hablamos de los sentimientos encontrados de esta situación que realmente llama la atención porque parece que fue ayer que ingresamos a la Academia Militar en 1984 y ya pasaron 37 años de vida militar, ¿no? De verdad que misión cumplida Venezuela, ya desde otras trincheras seguiremos luchando, seguiremos defendiendo esta hermosa nación que nos debemos en cuerpo y alma y que un día juramos defender hasta con nuestra propia vida. Bueno, de verdad que por el día de hoy, Humberto, gracias por todo este esfuerzo permanente de todo este equipo, desde aquí, desde TVFAN, con nuestro general Bencí Guerrero, igualmente con nuestro coronel Medina Zambrano. Estrategia perfecta con este equipo, nos despedimos por el día de hoy. Gracias, en el Luis. circuito radial Tiuna, allá con nuestro coronel Mantilla, nos vamos con una canción perfecta, como lo es, sin duda, aquí está Atardecer Llanero de Jorge Guerrero, y nos vamos con este libro perfecto, con esta doctrina perfecta, que es La Guerra Difusa. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad, desde aquí, desde Referente Informativo.